Saludos, familia querida cristiana. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Hermanos, todos nosotros, todo ser humano en la vida ha tenido sufrimientos. También los cristianos también los tenemos, no porque estemos buscando intentar estar siempre cerca de Cristo, es que no vayamos a padecer sufrimientos, también los tenemos. Pero muchos a veces no llegamos a entender por qué nos suceden calamidades, desgracias en la vida. No llegamos a entenderlas. Y ahí tenemos accidentes, rupturas matrimoniales, rupturas sentimentales. Por ahí quizás un hijo que cayó en la desgracia de la drogadicción. Y pues a veces malos entendidos en el trabajo, quedarnos desempleados por mucho tiempo, que nos sentimos inútiles, o los desprecios de las personas que más amamos y de las que menos esperábamos. Y tenemos sufrimientos dolorosos en la vida, otros todavía muy graves, como una violación sexual. Todos tenemos sufrimientos y a veces no llegamos a entenderlo suficientemente bien, claro, porque quiebran nuestra existencia y ciertamente hay abusos, situaciones que no merecemos en la vida. Sin embargo, también hay que notar que no todos respondemos con las mismas actitudes ante esos sufrimientos. Por supuesto, una violación sexual, ¿a quién no lo va a deprimir? Muchos sufrirán por años, quizás por ahí alguno pueda llegar al suicidio o caer en drogas, etcétera, ¿no? Son situaciones muy tristes, muy dolorosas. Las actitudes que pues vamos a tener cada uno va a depender también de la formación espiritual que nosotros tengamos, de la formación intelectual, también nos va a ayudar mucho, del apoyo familiar. Eso pues nos ayudará a que tengamos una actitud positiva de luchar contra esos sufrimientos de la vida. Algunos pues nos ayudarán, nos iluminarán en el sentido de que nos hará reflexionar a que tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Algunos de esos sufrimientos nos purificarán de situaciones pecaminosas en las que andábamos y otros nos ayudarán a crecer. Algunos crecerán un poquito, algunos crecerán medianamente, otros crecerán hasta las cumbres de la santidad. Pero otros, lamentablemente, con tristeza, vemos que muchos seguirán empecinados en sus pecados, en sus malos comportamientos, empecinados, cegados en vivir en esas tinieblas de seguir causando dolor a otros, inclusive a uno mismo. Y hablando de nosotros los cristianos, pues caerán en convertirse en malos modelos de Cristo, en malos testigos de la fe cristiana. Y ahí encontramos personas que no es para señalar a ninguno en particular, sino de situaciones generales que se están presentando en la iglesia, en modelos de adulterio, en modelos de fornicación, en modelos de corrupción, en modelos de prostitución, en modelos de una mala vivencia sacramental, de una mala vivencia litúrgica. Incluso algunos que van a misa, pero por ejemplo, que no comulgan, que es lo más triste, es lo más incomprensible de un cristiano que va a misa todos los domingos, no comulga. Obviamente no es tampoco para juzgarlo, porque algo está pasando en esa persona, pero hay que ayudarlo. Pero sí es un mal modelo, porque para los primeros, que son sus familiares, ver una persona que va todos los domingos, que dice ser cristiana, pero que no tiene esta comunión con Cristo, es un mal ejemplo, porque está haciendo notar
que Cristo ahí no tiene importancia, ahí en la Eucaristía. Jesús nos revela ahí Juan en el capítulo 8, versículo 31, algo que le decía a los judíos, a aquellos que habían creído en él, nos dice el texto, que habían creído en él. Ustedes serán verdaderos, subrayo aquí esta palabra, verdaderos discípulos míos, si perseveran, también quiero subrayar aquí, perseveran en mi palabra. Creer sí, pero para ser verdadero discípulo no basta solamente creer, decir, confesar con los labios, decir con la boca, yo creo, Señor Jesús, que tú eres mi Dios, mi Salvador, y decirlo aquí, yo te lo creo profundamente en mi corazón. Pero si solamente se queda en ese confesar de labios, no pasamos a ser verdaderos discípulos suyos, sino luego, después de esa confesión, de declarar este credo, no perseveramos hasta el final de los tiempos, de nuestros tiempos, en la vida de cada uno, en su palabra, en sus mandamientos. Entonces, lo que hace ser cristiano al cristiano no es solamente la fe, sino también el obrar. Pero no es un solo obrar por obrar, sino es obrar la palabra de Dios en el amor, como lo enseña San Pablo ahí en la carta a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 6. Entonces, si el cristiano que tiene esta fe y pues no obra en el amor, no realiza los mandamientos del amor de Cristo en el Evangelio expuestos, con las obras de misericordia, pues se está cayendo en un falso cristianismo que no produce estos frutos de santidad, estos frutos de amor que llevan a la persona a ser luz para las naciones. Y esto lo vamos a encontrar en este texto tan precioso que nos regala la Iglesia, ¿no?, ahí en las Sagradas Escrituras, y que lo vamos a leer del Evangelio de aquí de San Juan, tomado en el capítulo 15, versículo 18. Les proclamo el Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Y nos dice el texto: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí, la corta, y toda rama que da fruto, la limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios, gracias a la palabra que les he anunciado, pero permanezcan en mí como yo en ustedes. Una rama no puede producir fruto por sí misma, si no permanece unida a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí, lo tiran y se seca, como a las ramas que las amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso texto que hemos compartido y que en estos días estamos leyendo al Evangelio de Juan, que nos emociona, que nos empuja y nos llama a seguir creciendo y a seguir queriendo pues seguir siendo santos. Así es, hermanos. Entonces, aquí hay unas partes que les quiero compartir, unos versículos. Aquí el Evangelio de Juan, del capítulo 15, versículo 8, nos dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Subrayo, producen abundantes frutos, no un poquito, no a medias. No nos podemos quedar así mediocremente produciendo frutos. O sea, un día sí y un día vuelvo a recaer en ese pecado mortal
que me aleja de Dios. No, nos está diciendo abundantes frutos. Entonces, de esta manera, pasan a ser discípulos míos. Pasan a ser discípulos míos. Recuerden ustedes que el mismo evangelio, pero en el de Mateo, ahí en el capítulo 28, versículo 19, Jesús va a dar esta encomienda. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos, ¿no? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Entonces, aquí también se nos está hablando de unos discípulos, aquellos que van a ser bautizados. Pero no solamente el ser discípulo queda ya en el bautismo. No es solamente el quedarse en los sacramentos. No, ser cristiano no es una cuestión solamente de fe, como le decía, de proclamar a Cristo que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Tampoco es de quedarse solo en recibir los sacramentos o de llevar a mis hijos menores de edad para que ellos reciban los sacramentos. O yo, ya joven, mayor de edad o adulto, y contraigo el sacramento del matrimonio y luego pues desaparezco de la iglesia. Solamente me interesó de repente por ahí la boda, la fiesta, las fotos del vestido de novia, la novia, ¿no? La novia vestida de blanco, o tener ahí un recuerdo para la familia, pero solo se quedó en eso, en recibir ese sacramento o cualquier otro, ¿no? No es así tampoco. Tampoco de realizar las prácticas de piedad popular religiosa, que son buenas, por supuesto, son buenas, porque estas que son prácticas exteriores, sí, nos están llevando también a Cristo, pero las procesiones, las peregrinaciones, por ejemplo, a veces cuando son bebitos se les aplica el agua del socorro, que se dice, pero no se llega al bautismo, no se asiste a misa, que es a la misa dominical. Entonces, no es suficiente para nosotros eso como cristianos. Entonces, ahora, sí son buenas, como decía, pero estas deben llevarnos a estar en Cristo, a permanecer en Cristo, a vivir en Cristo, ser otros Cristos. ¿Y para qué? Pues para dar frutos. Si no, como nos dice el texto que acabamos de leer, de Juan 15:6, si no, lo tirarán y se secará, como a las ramas que las amontonan, se echan al fuego y se queman. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, entonces, aquí sí, Jesús nos está haciendo pues una clara advertencia, que tengamos nosotros cuidado en nuestra vida. Tenemos que estar produciendo frutos de verdad, frutos de amor. Perdón, a ver, vamos a ocultar este texto de aquí para seguir pues con nuestro, aquí está, seguimos. Ya. Bien, como le decía, ¿y qué frutos tenemos que producir? Aquí hay varios textos en el Evangelio, pero quería quedarme con este de la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 5, para que tengamos esta claridad, esta luz de qué frutos estamos llamados nosotros a producir. Comienza el texto, nos dice, sépanlo bien, ni el corrompido, ni el impuro, ni el que se apega al dinero, que es servir a un Dios falso, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Bueno, muchos de nosotros de repente no estaremos en actos de corrupción, en depravaciones sexuales, en impurezas sexuales, ¿no? Como el homosexualismo. De repente no nos estamos apegando al dinero, no somos avariciosos, pero por ahí podríamos estar descuidando a nuestros padres ancianos o teniendo malos tratos hacia nuestra esposa
o descuidando a los hijos, y de repente maltratando, explotando a los trabajadores de nuestra empresa, o no cumpliendo con las labores fundamentales de nuestro trabajo. Hace poco acá en Perú sucedió la muerte de algunos pacientes que llegaron a algunos centros de salud y murieron como consecuencia de la aplicación de un suero. Entonces, no se hicieron los controles de calidad, tanto en el laboratorio químico como por parte también por ahí de la entidad pública encargada de hacer estos controles. Entonces, hay una responsabilidad grave ahí en el trabajo que ha llevado a la muerte de personas. Sí, también hasta en el trabajo se pueden caer en pecados graves, mortales. Ahí tenemos responsabilidades. Continuemos con la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 8. En otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Pórtense como hijos de la luz, con bondad, con justicia y según la verdad, pues esos son los frutos de la luz. Estos son los frutos a los que Cristo nos está llamando. Actuar con bondad, con generosidad, ¿no? Con justicia, es decir, la santidad, ¿no? Que es el término bíblico al que se nos llama a nosotros. Obviamente a ser regenerados, a purificarnos, a lavarnos del pecado y vivir en este progreso en santidad y progresar todos los días en santidad. Vamos al versículo 11. No tomen parte en las obras de las tinieblas, donde no hay nada que cosechar. Al contrario, denúncienlas, pues al ser denunciado por la luz, se vuelve claro y lo que se ha aclarado llegará incluso a ser luz. Esto es precioso lo que nos está enseñando aquí en San Pablo, a denunciar las obras de las tinieblas. Una vez que las denunciamos, estas pasan a ser luz. Es decir, en la medida que nosotros vamos fraternalmente corrigiendo a nuestros hermanos, estos que están en pecado mortal, obviamente van a pasar de esta oscuridad, de estas tinieblas en las que están viviendo, a una vida de santidad, una vida cristiana. Entonces, antes estábamos leyendo algo muy, muy bonito que está relacionado con esto de dar frutos, que es lo que hemos leído aquí en Juan 5, versículo 2 y versículo 6. Toda rama que no da fruto en mí, Padre, la corta. El que no permanece en mí, lo tiran y se seca, como a las ramas que las amontonan, se echan al fuego y se queman. Entonces, como decía antes, es una advertencia, no de ahora que podamos padecer algún sufrimiento temporal, que sucede, francamente sucede. A mí me ha sucedido cuando joven caí en pecados mortales, al mediano, poco tiempo, sufrí las consecuencias de eso. Y si uno se mantiene ahí pese a los sufrimientos y que nosotros no recapacitamos y no cambiamos y no nos convertimos a Cristo, o las correcciones que se nos hagan, si no cambiamos, pues pereceremos, ya no solamente con dolores y sufrimientos en esta vida temporal, sino en la vida eterna, que es a lo que está haciendo proyección Jesús ahí. Se echan al fuego y se queman. Ahora, son importantes, obviamente, las correcciones, los anatemas y las excomuniones que a lo largo de los siglos, pues, la Iglesia ha venido dando. Cuando estas correcciones, o incluso las excomuniones, que son sanciones ya las más graves que la Iglesia puede dar, sí, son necesarias para ayudar a un cambio de vida y sobre todo evitar la muerte eterna, que es para eso principalmente. Qué bonito como nos dice el libro, la carta a los Gálatas, ahí en el capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguien cae en alguna falta, ustedes, los espirituales, corríjanlo con espíritu de bondad. Sí, hay que corregir, aunque duela, dice el padre Luis Toro. Conmigo se irán heridos, pero no engañados. La verdad, ¿no? Que Jesús es el camino, la verdad y la vida.
la verdad que ilumina a todo ser humano, ¿no? Antes estábamos leyendo ahí en Efesios, que les había ofrecido Efesios 5, versículo 9, esos son los frutos de la luz. Entonces, ahí, a veces, por supuesto, las correcciones a nadie les va a agradar. ¿A quién le agrada que lo castiguen? Pero nosotros, ya que somos papás, que corregimos a nuestros hijos, incluso a veces hemos tenido que corregir algún contemporáneo nuestro, incluso a algún mayor que forma parte de nuestra vida, a nadie pues, le va a agradar. Es lo que el Señor hace con nosotros. Y ahí en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 6, nos recuerda muy bonito. Nos dice, pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Ustedes sufren, pero es para su bien. Y Dios los trata como a hijos. ¿A qué hijo no lo corrige su padre? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Corrección es algo necesario para todos nosotros que tengamos que corregir a las personas. A ver, un ratito más aquí. Vamos a eliminar esto de aquí. Bien, entonces, para culminar, para terminar esta partecita preciosa, recordar que las correcciones, como le decía, las excomuniones, son varias. Ahí está la late sentatie, la ferendae sentatie, disculpen el latín, la vitandus, la toleratus. Son 4 aquí que hemos podido encontrar, ¿no? Por ejemplo, la tae sentatie se aplica automáticamente y no requiere pues una declaración expresa para que surta efecto. Son los delitos tipificados en el Código de Derecho Canónico. Los pueden encontrar a partir del numeral 1379 en adelante. Ahí caen, por ejemplo, el tema de los abortos, las blasfemias, las profanaciones, la apostasía, la herejía, la ordenación de una mujer, el lucro de la misa, la violación del secreto de confesión. Entonces, no es que el superior, el eclesiástico superior, lo va a dar una declaración expresa. Automáticamente la persona cae en una excomunión. Lamentablemente, ese tipo de excomunión, hay muchas personas que no saben, que no conocen, pero han cometido uno de estos pecados, una profanación, por ejemplo, extraer una hostia consagrada, Eucaristía, para llevarla a un brujo. Es un pecado gravísimo. Entonces, pero la persona no sabe, o nosotros hemos violado, por ejemplo, un altar, y así sucede a veces, ¿no? Entonces pienso yo que sí es necesario que algunas excomuniones, como las que se le dio a Martín Lutero, son necesarias para que la persona entre en razón y se corrija. Yo creo que la Iglesia tiene que reflexionar mucho sobre el tipo y la necesidad de las excomuniones, de los anatemas en estos tiempos, para que hagamos algunas correcciones. Necesitamos ayudarnos entre todos. Yo también necesito que se me corrija y pues todos estamos llamados aquí a corregirnos. Incluso los invito también a ustedes, hermanos, para que me hagan sus críticas, sus observaciones y también sus comentarios de todo tipo, positivos, ¿no? Constructivos, que serán bienvenidos. El Señor los bendiga y los guarde siempre.